de alegría, tiempo de amistad, tiempo de la música, tiempo de informar. Somos compañía con una misma fe, de mañana y tarde, siempre junto a ti. Nuevo tiempo, la voz de salvación. Nuevo tiempo, llevando fe y amor. En cualquier momento y en cualquier lugar, puedes escucharnos, buscar nuestra señal. Nuevo tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza. Haz de este sábado un día especial. Déjate abrazar por tu Creador y sentir su amor por ti. Descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. Desde la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, FM 92.3, tu radio amiga te da la bienvenida a un nuevo programa de Escuela Nuevo Tiempo. Muy buenos días, querido amigo, querida amiga que te encuentras del otro lado. Un gusto poder saludarte, un placer de poder estar aquí para poderte hacerte una grata compañía. Mi nombre es Ángela Sandoval y hoy, junto a mi compañera, estaremos a cargo de la programación mientras aguardamos que se pueda sumar a la audiencia nuestro querido amigo Roberto Ponce. Bienvenida, Flor, ¿cómo estás? Así es, otro sábado más acá acompañando, así que muy contenta. Es lindo siempre poder juntarse para alabar a Dios, para estudiar su palabra, así que muy contenta de acompañarlos en este sábado y espero que sea un lindo programa. Así es, Flor. La verdad que es muy feliz, ¿no? Porque llegó el sábado, donde toda la semana es como que es unir y venir y tener el sábado para descansar, para relajar, para desconectar, ¿no?, del mundo, para poder conectar con Dios. Sabemos que todos los días tenemos nuestro momento, ¿no?, que nos conectamos con Dios, pero el sábado fue santificado y apartado por Él para nosotros, para que podamos estar en comunicación con Él. Así es, así que un día del todo especial. Y para arrancar, ¿te parece si vamos alabando a Dios? Así es, Flor, vamos a arrancar alabando a nuestro gran Dios con esta hermosa alabanza. La verdad que en lo personal me encanta un montón. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, no estaría yo aquí. La vida la tenemos hoy, pero no sabemos si la tendremos mañana. ¿Y qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Si tú no hubieras llegado a mi corazón, estaría perdido y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, oh no, no, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Qué hermosa esa canción que acabamos de escuchar, la verdad que es muy linda, ¿no? Como nos da más paz, más tranquilidad, sabiendo que si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos, no? Estaríamos perdidos sin Él. Justamente de eso vamos a charlar en el tema que nos propuso la lección esta semana, ¿no? La gracia de Dios. Y bueno, a mí en particular esta canción me encanta porque me recuerda mucho a mi infancia, a los cultos en familia y demás, así que me trae además muy lindos recuerdos. Qué bueno, Flor, que te traiga buenos recuerdos. A mí en lo personal me encanta un montón porque me pongo a pensar en tiempo pasado y digo, ¿qué sería de mí si no le hubiese conocido a Dios? Exactamente. Y hoy conocí a Dios y estoy aquí, ¿no? Él me preparó, me perdonó y hoy me llamó a servirle, así que bueno, hoy estoy acá en la radio dando lo mejor de mí para Él y también invitarle, ¿no? A las personas que están del otro lado en poner su vida en las manos de Dios, que sin Él nada somos. Continuamos con nuestra programación, en este caso tenemos más alabanza, Flor. Qué lindo, qué lindo. No sé si te gusta el grupo Primera Fe. Sí, me encanta, cómo no. Así que bueno, Sí, tenemos sí. esta canción que es Tiempo. ¿Qué dirección estoy siguiendo? ¿Cómo evaluar la situación? Veo el tiempo transcurriendo. ¿Qué está pasando a mi alrededor?
entendamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Sigamos firmes al Maestro, confiando siempre en su dirección. No malgastemos más el tiempo y trabajemos con decisión. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Eres luz para este mundo, así lo dice el Señor. Y que lleve salvación a esta tierra en perdición, toda lengua y nación. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que salgamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. No hay aflicciones que nos hagan Espero que hayan disfrutado de esta alabanza, al igual que nosotras. Y ahora, bueno, se viene un momento muy especial de nuestro programa, como siempre lo decimos, que son los niños. Así que invitamos a ellos que se puedan acercar, que puedan poner más alto, ¿sí?, la radio o la tele, donde sea que estén conectados, para que ellos puedan disfrutar de este momento especialmente preparado, que es el momento de la adoración infantil. Adoración infantil, baja del árbol. Para el 4 de octubre de 2025. ¡Feliz sábado, amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un hermoso día. La historia de hoy habla de un hombre que era muy chiquitito y que no era muy querido por la gente de su ciudad porque no era muy amable.
este hombre era un recaudador de impuestos y su nombre era Zaqueo. La fama de Jesús se había extendido por todas partes. Todos comentaban que sanaba, predicaba y ayudaba a todas las personas. Zaqueo escuchó que Jesús se dirigía a su ciudad y que iba a predicar allí mismo. ¡Qué lindo! Zaqueo tenía muchas ganas de conocer a Jesús, pero como era de baja estatura, nadie lo quería ayudar. Entonces Zaqueo fue a escuchar a Jesús, pero tuvo que subirse a un árbol. Pero Jesús le dijo: Zaqueo, baja, que hoy me quedo a comer en tu casa. Luego, la Biblia nos dice que Zaqueo se arrepintió de todo lo malo que había hecho. ¡Qué poder transformador que tiene Jesús, que hasta cambió a un publicano, que eran las personas que cobraban los impuestos en ese momento! Y no le importó que las otras personas pensaran mal de él, que se quedaba con una persona no muy querida por la comunidad. Demos gracias a Dios por transformarnos en mejores personas para poder estar con Él eternamente en el cielo. Y el versículo de esta semana dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los perdidos. Y eso lo podemos leer en Lucas 19, versículo 10. Hasta el próximo sábado, amiguitos. ¡Chao! Bueno, queridos amiguitos, como dice así el video que compartimos para ustedes, espero que hayan disfrutado. Recuerden que en nuestro programa siempre tenemos un espacio para ustedes, que también hay revistas para ustedes que son parte también de nuestro programa, que bueno, más adelante vamos a ir compartiendo los materiales que tenemos disponibles para toda la familia en realidad. Bien, Ángela, ¿con qué seguimos? Así es, Flor. Ahora vamos a seguir, pero con un microespacio para las personas más grandes, ¿no? Este microespacio que siempre pasamos de nuestro amigo el licenciado Santiago Paván. ¿Alguna vez sentiste que defraudaste a Dios? Que ya no te tiene en cuenta, que te mira de lejos. Cada vez que se me viene este pensamiento, vuelvo a una escena, la última cena. Los discípulos estaban rodeando la mesa, todos cansados. Nadie quería hacer el trabajo de siervo. Entonces Jesús se levanta, se saca el manto, prepara agua, se arrodilla y empieza a lavar los pies uno por uno. Polvo, transpiración, orgullo, y de pronto llega Judas. De toda la sala era el único que había decidido traicionarlo. Si yo fuera Jesús, aprovecharía para señalarlo y exponerlo, pero él no. Él lava los pies de quien lo había vendido por 30 piezas de plata. Lava los pies de quien decía ser un seguidor, pero era un traidor. ¿Te das cuenta? Jesús sabía quién era Judas y aún así lo amó. A veces tenemos sentimientos que son difíciles de explicar y que nos lastiman, pero creo que uno de los peores es sentir que Dios es indiferente. Esa noche Jesús, sabiendo que le quedaba poco tiempo, no pensó en sí mismo, pensó en sus discípulos y también pensó en vos. Ese lavamiento no fue solamente un gesto de generosidad, fue un mensaje expresado en hechos. Así es mi amor, me agacho a la altura de tu culpa para limpiarte, no para humillarte, sino para invitarte de nuevo a la mesa. Judas casi se arrepiente, pero lamentablemente cayó en el engaño de pensar que ya era demasiado tarde. Si alguna vez sentiste que defraudaste a Dios, no te olvides que Él se inclinó por vos para que vuelvas a disfrutar de un lugar en su mesa. Este fue el episodio número 55 de la serie El deseado de todas las gentes. Si no querés perderte los próximos capítulos, empezá a seguirnos. Muy bien, queridos amigos, como les mencionaba hace un ratito, tenemos muchos materiales disponibles para ustedes, así que a continuación vamos a ver un video donde se nos van a presentar cada uno de ellos y recuerden que no es ninguna molestia, estamos para ustedes los materiales
están para ustedes, para vos. Así que no dudes en mandar un mensajito y pedirnos, que te lo vamos a acercar, como siempre te decimos, con mucho, mucho gusto. Ella no me entiende. Él ya no me ama. Eso no fue lo que Dios soñó para tu matrimonio. Llegó la hora de hablar sin ninguna vergüenza sobre este tema que es muy importante. La revista Esperanza Sin Tabú trae 7 lecciones que te mostrarán que el placer y el propósito pueden ir juntos. Pide ahora tu revista por WhatsApp al +55 12 98 114 60. ¿Podemos hablar con los muertos? ¿Existe el rapto secreto? ¿El don de lenguas proviene de Dios? ¿Qué tal entender de una vez por todas los temas más complicados de la Biblia? Y para ayudarte en el estudio profundo de la Biblia, llegó la revista Esperanza en la Mira de la Verdad. Aquí encontrarás algunos de los temas bíblicos más polémicos explicados de una forma simple y fácil. Pide ahora tu revista en nuevotiempo.org/Escuela Bíblica o por WhatsApp al +55 12 98 114 60. Escuela Bíblica, formando alumnos a través de la Biblia. ¿Sufres de dolor de cabeza, alergias o ansiedad? ¿Sabías que tu cuerpo podría estar inflamado? Con la nueva revista Esperanza, la máquina humana, encontrarás consejos simples y prácticos para mejorar tu salud. Pídela ahora en nuevotiempo.org/Escuela Bíblica o por WhatsApp al +55 12 98 114 60. Escuela Bíblica, formando alumnos a través de la Biblia. Embárcate en una aventura junto a tus hijos con la nueva guía de estudio Superlupa en la vuelta al mundo en 7 días. Una revista con historietas llena de juegos y curiosidades sobre la creación del mundo a través de la Biblia y la ciencia. Pídela ahora mismo ingresando a estudialabiblia.com. Lo reitero, estudialabiblia.com. Deja que Él te enseñe. 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 Porque Él me enseñó a mí. Hoy la salvación ha llegado a mi vida. Déjalas que Él te enseñe. Las enseñanzas de Jesús. Solicítalo ahora mismo a los contactos que están apareciendo en tu pantalla. Muy bien, ahí pasaban esos videos, ¿no?, acerca de las revistas y que son totalmente gratis. Acá tengo esta revista que es la más pedida, ¿no?, la de sentimientos, con estos temas actuales acerca de la depresión, la ansiedad, ¿no? Si conoces a algún amigo o algún familiar que está pasando por una situación muy difícil, este material les puedes regalar. También, ¿no, Flor? Se acerca el Día de la Madre. Podría Así es, también por ahí ser. te estás colgando, no compraste el regalo, no sabes qué regalar. Hay mucho material disponible para vos y te lo vamos a acercar para que hagas un lindo presente a tu mamá, a una amiga que es mamá, que le quieres hacer algún presente. Puede ser una opción, ¿no? Estas revistas, así sí. que no dudes en solicitarlas, que no tienen ningún costo, ni la revista ni el envío, así que están para vos. Pedilas. Ya hay personas, ya hubieron personas que las solicitaron, que le llevamos y que es real, no es Sí, mentira. totalmente Así gratis. que no dudes en solicitar aquella revista que está llamando tu atención. Estos materiales nos pueden solicitar en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube y también en nuestro número de WhatsApp 377-561164. Ahí nos dejan su nombre, su apellido, su dirección y con gusto le haremos llegar a su domicilio estos materiales que son excelentes, preparados por excelentes profesionales. Vamos a continuar, Flor. En este caso llegó el momento de los cumpleañeros. En esta semana estuve cumpliendo años yo, así que me siento súper feliz, súper agradecida a Dios por la dicha, ¿no?, de darme un año más de vida. La verdad que lo feliz que me hace poder estar rodeada de gente que en verdad te quiere
y que las personas se tomen un tiempo, ¿no? De mandarte un mensaje y de decirte cosas lindas. Así que bueno, me quedo con esos mensajitos que siempre te dan mucha alegría, ¿no? También en la semana estuviste cumpliendo años vos, Florencia, así que bueno, en esto Ya me manda al frente, coincidimos las dos, ¿no? Arranqué en la semana yo cumpliendo años y yo terminaste cerré la casi semana vos. cerrando la semanita ahí, cumpliendo años también, así que bueno, agradecida a Dios por el año más de vida, sí. Así es, Flor, y también en el día de ayer viernes, mi hermano mayor estuvo cumpliendo años, así que bueno, que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe y le deseo lo mejor. Gracias, hermano Carlos, por siempre estar del otro lado, por mirar la programación, así que bueno, se agradece un montón eso. Y también el hijo de nuestro querido acá, operador, estuvo cumpliendo años el 30 de septiembre, así que bueno, le cantamos el cumpleaños a todos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos. Cumpleaños feliz, Dios te dé pues salud, bendiciones también, que te cuide y te guarde por siempre. En días tristes, en días felices, nuevo tiempo es tu compañía. Muy lejos o cerca, la voz que te alienta. Nuevo tiempo siempre está a tu lado. A cada hora, música que inspira. A cada momento, voces que te animan. Siempre un nuevo tiempo para volver a empezar. Siempre un nuevo tiempo para volver a amar. Nuevo tiempo, la voz de la esperanza. Muy bien, ahí cumplimos, ¿no? Con el saludito de los cumpleaños. La verdad que, como decía, súper feliz de poder cumplir un año más de vida. Continuamos, Flor, pero en este caso no me quiero olvidar que hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no? El pastor Gabriel Darrichón va a estar con nosotros en minutos más para compartir la palabra de Dios, ¿no? Y nuestro querido locutor también, Roberto Ponce, en minutos más va a sumarse a la audiencia. Y también no me quiero olvidar de poder saludar a nuestra fiel oyente que me reclamó en la semana y me dijo que siempre nos escucha, pero nunca le saludamos. Así que bueno, querida amiga Marixa, muchas gracias por estar del otro lado, por escucharnos. Te mandamos un beso grande y que Dios te bendiga, que Dios te abrace y gracias por ser tan buena persona con nosotros. ¿Continuamos, Flor? Así es. Muy bien, vamos a seguir con nuestro hermoso programa, con una serie Marcas, ¿sí?, que va demostrando a través de varios capítulos lo que fue la senda de Jesús por esta tierra. ¿Alguna vez has cometido un error tan grande que sientes que necesitas volver a comenzar? Queridos amigos, este es el río Jordán. Actualmente es frontera entre Jordania e Israel. Pero en la Biblia este lugar tiene un significado tremendo. Aunque ahora tiene muy poca agua, tú puedes ver cómo antes este río fue mucho más caudaloso. Se puede ver en el terreno. Ahora, ¿qué pasó en este lugar? Por este lugar entró Israel a la tierra prometida.
A través de Josué, Dios tiene que detener este río para que ellos puedan cruzar en seco y entonces entrar a esta tierra. Cerca de acá está Jericó, que fue la primera ciudad que Israel conquistó de toda esta tierra. Ahora, otro evento importante ocurrió aquí. El profeta Elías se separó de Eliseo. Dice que un torbellino se llevó en un carro de fuego a Elías al cielo. Y entonces también Eliseo cruzó este río haciendo un milagro. Y tiempo más tarde, en este lugar, empezó a bautizar Juan el Bautista. Acerca de eso leemos. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente venía a escuchar a Juan el Bautista y Juan los llamaba al arrepentimiento, y cuando uno aceptaba ese llamado, Juan los bautizaba. Y mucha gente se empezó a preguntar: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que esperamos? Y Juan siempre dijo: no, yo no soy. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar su calzado. Juan acá estuvo haciendo su ministerio y mucha gente venía a escucharlo. Y un día, entre la multitud apareció uno diferente, que cuando llegó para ser bautizado, Juan le dijo: espera, tú quieres que yo te bautice, pero no, tú tienes que bautizarme a mí. Juan, como era profeta, pudo reconocer la santidad de Jesús. Pero Jesús le dijo: permítelo, para que cumplamos toda justicia. Y Juan lo bautizó. Y cuando Jesús se bautizó, dice acá Mateo, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. ¿Sabes? Jesús no requería ser bautizado, Jesús nunca pecó, pero Él lo hizo para darnos un ejemplo. Tú y yo somos pecadores, tú y yo necesitamos volver a nacer, necesitamos volver a comenzar, y para eso son las aguas, para morir en ellas a nuestra antigua vida y al salir del agua comenzar en Jesús una nueva vida. Quizás estoy hablando para alguien que nunca ha sido bautizado, o quizás alguien que sí fue bautizado hace mucho pero se alejó del Señor y tiene que volver. Querido amigo, en Jesús tú puedes volver a comenzar. En su nombre hay perdón de pecados, en su nombre hay una nueva vida. Estas aguas son un testimonio de lo que ocurrió acá, pero es solamente un símbolo. Lo que importa es que tú seas sumergido en ellas, en donde quiera que estés. Entrégale a tu vida a Jesús, no esperes más. Que el Señor te bendiga. Música que llena el alma en Escuela Nuevo Tiempo. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice: contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice: aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como
como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará hasta la eternidad. Conmigo Dios está, no tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy. Hasta la Prepara tu mente y tu corazón para escuchar la voz de Dios. A continuación, el estudio de su palabra. Muy bien, ya estamos de regreso, ahora me sumo a la mesa. Por supuesto, ya es momento de abrir la palabra de Dios y comenzar a estudiar, o a continuar, mejor dicho, estudiando el libro de Josué, el sucesor nada más ni nada menos que el mismísimo Moisés, que ya hemos hablado de mucho durante el trimestre pasado. Ahora nos estamos introduciendo en un nuevo libro, el libro de Josué. Así que, bueno, chicas, qué lujo tenemos hoy, un invitado del todo especial, así que ya mismo lo presentamos, lo saludamos y le damos una muy cordial bienvenida a nuestro querido pastor Gabriel Darrichón, quien tuvo la gentileza de aceptar la invitación que le hemos hecho y de estar juntos en nuestro programa de hoy. Muy buenos días, pastor, muy bienvenido y gracias una vez más por estar con nosotros en esta mañana. Hola, hola, ¿qué tal? Una alegría enorme estar con ustedes. De la palabra de Dios y agradecerles profundamente por primero el ministerio que llevan adelante, me parece espectacular. Creo que cualquier programa que de una manera tan amena, agradable, con linda música, con espacios de diálogo, de reflexión como el que ustedes proponen, es una enorme bendición y al mismo tiempo me siento privilegiado de reencontrarme con ustedes. Hace algunos años anduvimos por ahí y ahora volver a vernos, aunque sea de manera virtual, para charlar un ratito de estas cosas que nos apasionan tanto, es un privilegio hermoso. Así que gracias de corazón por la invitación. No, por supuesto, y nosotros somos los agradecidos, porque allí en tu ajustada agenda siempre estás bien predispuestos y bueno, en esta oportunidad para compartir con nosotros nuestro programa. Para aquellos que quizás por ahí te están viendo por primera vez, siempre hay una conductora famosa que dice que el público se renueva, entonces por allí quizás alguno por ahí no te ubica, contarnos de dónde nos estás hablando, o de dónde estás compartiendo el programa de hoy con nosotros, a qué te dedicas y de pronto también cómo pueden hacer las personas para seguirte. Nosotros aquí ya somos fieles seguidores tuyos de tu programa que haces inclusive allí desde la red Nuevo Tiempo. Bueno, gracias. Se puede percibir un poquito en el fondo, no importa a qué hora sea, el movimiento por esta zona es continuo, es permanente. Tengo la Panamericana en mis espaldas, estoy en Buenos Aires, servimos en la sede nacional de Nuevo Tiempo Argentina
específicamente en el área de escuela bíblica, ¿sí? El departamento de Nuevo Tiempo que se ocupa de la atención de aquellas personas que se comunican a través de Una Luz en el Camino, de las producciones de Nuevo Tiempo. Es el departamento que, además de cuidar el vínculo, la relación con nuestros oyentes y seguidores en redes, nuestros televidentes también, se encarga de todo lo que tiene que ver con los cursos que Nuevo Tiempo ofrece a la comunidad. Y la verdad que es un placer para mí ver que uno de los momentos importantes y destacados del programa es el ofrecimiento de los cursos que Nuevo Tiempo pone al alcance de la comunidad. Así que es un placer y una alegría enorme para nosotros contar con programas como el de ustedes que acercan esto a la comunidad en tantos lugares. Y en cuanto a los contenidos, bueno, se transmite a través de la radio Nuevo Tiempo y del canal Radio Nuevo Tiempo Argentina en YouTube el programa Tu Mejor Versión, todos los días, lunes a viernes, días de semana, de 10 a 11 de la mañana, allí estamos. Y cada tanto, algún día por las redes sociales también sale. Alguna cosita en las redes de Nuevo Tiempo Argentina también se postea y se publica allí. Está muy bien. Bueno, perfecto, ya nos presentamos entonces. Bueno, vamos a meternos, queremos aprovecharte al máximo, no tenemos tanto tiempo, pero sí vamos a aprovecharte todo el tiempo posible para abrir juntos la Biblia. Y decía recién en la introducción que estamos empezando a estudiar el libro de Josué, y ya las primeras lecciones nos han dejado importantísimas lecciones, así que ahora continuamos una vez más. Me encantó el título que el autor de la lección le colocó al tema de esta semana, Sorprendidos por la Gracia. Y ahí vamos a tener que hablar un poquito, obviamente, de la gracia maravillosa de Dios, pero me encantó el sorprendido. ¿Por qué sorprendidos? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos sorprende de la gracia de Dios? Y el texto que nos introdujo en esta semana en el estudio fue el de Hebreos capítulo 11, versículo 31, y ahora vamos a desmenuzar un poquito a este versículo también, por el personaje que aparece, ¿no?, en este versículo mencionado en Hebreos. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Lo dejamos allí picando a este versículo, pastor, para desmenuzarlo un poquito más adelante. Por ahí, chicas, ustedes también aprovechen, ya que está el pastor aquí, a preguntar, a hacer sus aportes, obviamente, como siempre lo hacen. Pastor, ¿qué tenemos para decir de las segundas oportunidades de Dios? Me encantó esta parte de la lección, cómo es un Dios de oportunidades. Ahí podemos desplayarnos un poquito. Sí, me parece fantástico, es increíble. Yo creo que todos los que de alguna manera estamos en el camino de la vida cristiana es porque hemos recibido muchas, en mi caso por lo menos no puedo decir 2 oportunidades, sino unas cuantas, de parte del Señor y de su misericordia. Y no pienso que sorprendidos no tiene que ver con Dios. A Dios no lo sorprende su propia naturaleza, sino que nosotros como seres humanos nos vemos sorprendidos. Que tenemos a veces un concepto tan humano de lo que es la justicia. El final de la temática de esta semana planteaba esa forma de conciliar ambos conceptos. Y cuando nos encontramos con la gracia de Dios, es una forma tan extraña para el ser humano de hacer justicia que nos sorprende por lo inmerecido. Nos encuentra por lo general en nuestros puntos más bajos, más críticos, y se acerca a nosotros con ese mensaje que nos llena de esperanza, que procura renovarnos, darnos nuevas oportunidades, como ustedes decían. Y sin duda, para aquello a lo que el ser humano está acostumbrado, nos resulta tan ajena, por un lado, la justicia de Dios, y por otro lado tendemos a ser tan justicieros, a reclamar tanto contra lo que nos parece injusto contra nosotros, que encontrarnos con esta gracia nos sorprende, nos sacude, y ahí va entonces la decisión de cada uno. Hay gente que se sorprende y se deja inundar por ese amor increíble, y hay gente que ante la sorpresa dice esto es demasiado bueno para ser verdad, y duda y desconfía y rechaza, y es una lástima porque aunque parezca demasiado bueno para ser verdad, es real. Es así. Y para contextualizar quizás un poquito lo que estamos conversando, lo que estamos hablando,
tiene que ver justamente recordarles que de pronto la historia continúa, el pueblo de Israel iba hacia un lugar prometido por Dios, la tierra prometida, la Canaán, y hacia allá estaban yendo. Moisés, ahora su líder, ya no está, había muerto, tomó la posta, podríamos decir ahora, Josué, su sucesor, otro que aprendió también al lado de Moisés, pero aún todavía no tomaban posesión de la tierra, por lo tanto todavía había algunas recomendaciones interesantes que la semana pasada inclusive resaltamos un poco, ¿no? El pedido de Dios para con Josué, el de ser valiente, el de esforzarse por lo que se le venía por delante, ¿no? Entonces ahora el pueblo de Israel tenía una segunda oportunidad finalmente de poder entrar en esa tierra que Dios les había prometido. Y lo interesante es de nuevo que se repite un poquito la historia. Anteriormente, 40 años aproximadamente, cuando salieron desde Egipto, Moisés había mandado un grupo de personas, ¿recuerdan? Sí. ¿No? A inspeccionar la tierra, y ahora la lección de esta semana nos volvió a recordar un poquito otra vez eso, cuando fueron con el tipo de informe con el que habían vuelto. Solamente 2 fueron positivos y vieron que la realidad era una, pero que no le temían a esa realidad porque confiaban en Dios, en su Dios, que los había sacado ya desde la esclavitud. Uno de ellos fue justamente Josué y el otro Caleb. Entonces ahora Josué es el que encargado ahora también de enviar espías a la tierra prometida. Solo que en este caso mandan a 2 solamente, y ahí es donde aparece entonces en escena este versículo que hoy leíamos al comienzo, ¿no? Pastor, ¿qué podemos decir al respecto de esto, de este punto sobre todo, y cómo entra en escena una mujer, por la reputación pareciera ser de que no era del todo buena, en un lugar donde la maldad, el pecado abundaba? Allá fueron los espías para investigar la tierra y ver qué informe traían, y se encuentran, ¿no? con este incidente de esta mujer que los aloja en su casa. Y bueno, ahí uno podría, cuando lee la historia, podría decir, bueno, pareciera ser que el fin justifica los medios. Tal vez retomo un poquito. Al comienzo aparece un lugar. Ah, sí, es verdad. Y es muy interesante. La geografía bíblica es apasionante. Tiene mensajes. Dios se comunica y nos enseña cosas a través inclusive de la geografía bíblica. Y aprovecho, meto un pequeño paréntesis para invitar a la gente a que cuando estudie la Biblia preste atención a los detalles de la geografía bíblica, porque son muy interesantes. En este caso se menciona un lugar que era símbolo de fracaso, era símbolo de derrota. Sí. Desde ese mismo lugar habían salido, como bien mencionaba Roberto, 2 espías. Yo me imagino a José todavía haciendo un casting. No nos clavemos de vuelta porque ganas de estar otros 40 años dando vueltas, no tengo. No llego otros 40 más, muchachos, no llego, así que por favor, busquemos los tipos más optimistas. Sí, para que no vuelva a suceder. Tal cual. Que tengan más celos, que estén más confiados, porque donde mandemos, y capaz que encontró 2, pobre José. Y por las dudas mandemos 2, digo. Sí, ya estábamos, ¿no? Pero es el lugar donde habían fracasado aproximadamente unos 38 años antes. También es el lugar donde el pueblo se había rebelado contra Dios y había aceptado a las chicas moabitas, que se ve que eran lindas, y los habían invitado a participar de sus cultos, que venían con unos condimentos extra, ¿no? Bastante chimichurri le ponían a los cultos los moabitas, y se fue el pueblo, se degeneró en expresiones culticas totalmente alejadas de la voluntad de Dios, y fue también en ese lugar. Entonces es muy interesante que pareciera que a Dios le encanta encontrarnos en los lugares de nuestros mayores fracasos, para recordarnos que tiene una nueva oportunidad. Va a pasar en muchas ocasiones, de hecho se las dejo picando para un futuro. A los que sigan estudiando esta temática de Josué, muy prontito vamos a llegar a la historia de Acán, vamos a llegar al valle de Acor, que es el lugar donde se termina apedreando, alerta spoiler, estoy adelantando cosas, pero ahí en el valle de Acor, donde se apedrea Acán, ese valle aparece después en Oseas, aparece en Isaías, y Dios lo cita como un sitio que, aunque representaba desgracia y representaba derrota, se podía transformar en un contexto de reencuentro y de victoria para el pueblo de Dios. Entonces, a tener en cuenta eso, porque si hoy estamos pasando una situación difícil, una situación de fracaso,
hoy nos encontramos cara a cara frente a nuestros errores, frente a nuestras mayores caídas, es en ese punto en el cual a Dios le encanta encontrarnos, porque sabe que en nuestra vulnerabilidad estamos listos para aceptar la ayuda de quien todo lo puede. Estamos listos para reconocer nuestra impotencia y para aceptar que esa mano llena de gracia que se extiende hacia nosotros nos tome y nos levante nuevamente. Y como decían, van entonces estos... Porque escribió la carta a los hebreos, le gustara resaltar este aspecto, pero en realidad lo hacen todos. Lo hace Santiago en su carta, lo hace Mateo en la genealogía. Es como que hubiera que resaltar, no podemos decir Rahab, una muchachita que vivía en Jericó, no tenemos que decir que era la prostituta Rahab, ¿no? Y después tenemos que andar explicándole a los chicos, ¿qué significa esa palabra prostituta? ¿No? Que dijeron en el sermón que escuché en la radio el otro día, nos complica la vida. ¿Por qué hay que decir esto? ¿Por qué hay que expresar o manifestar que Rahab era prostituta? Y bueno, y definitivamente pareciera que la gracia de Dios no se trata de hacer la vista gorda a nuestros pecados. Y este es un punto importante para entender. Con cuánta frecuencia pensamos que la gracia de Dios implica hacer la vista gorda. No, no, no. La gracia de Dios ve perfectamente nuestra condición, ve perfectamente nuestra pecaminosidad, ve perfectamente aquello que no está en armonía con su voluntad. Pero nos dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Te encuentro donde estás, no te voy a dejar ahí, pero quiero ofrecerte, como decíamos hoy, una nueva oportunidad. No porque la merezcas, sino porque te amo y quiero darte esa nueva oportunidad y quiero mostrarte que tenés la chance ahora de transitar un camino mucho mejor. Así que toda la Biblia nos recuerda que Rahab era prostituta, sí. y sin embargo, hasta para las prostitutas, y lo digo, ¿no?, entre comillas, hasta para las prostitutas, hay oportunidades, hay gracia. Es decir, no importa qué tan bajo hayamos caído, si estamos dispuestos a que esa gracia nos abrace, Dios quiere levantarnos, Dios quiere rescatarnos y Dios quiere darnos nuevas oportunidades. Así es, Roberto, y me uno a lo que dice, ¿no? Porque muchas veces muchas personas dicen, bueno, tengo un pasado muy oscuro, ¿no? Es como que no quieren acercarse a Dios, pero sabemos que Dios da oportunidades y Él nos ama tanto como... Así es, hay un pequeño fragmento acá de la lección de ese día justamente que me gustó mucho, porque dice... Dios, en virtud de su gracia, vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. O sea, una chispa de fe. Dios necesita ver un poquito nomás y ya le es suficiente porque Él desea salvarnos, no importa cuán desastrosa sea o seas o seamos, solo es necesario un poquito y Dios con eso ya hace todo, porque Dios hizo todo. Y eso es lo que más me gusta. Y encima, digamos, luego en hebreo por ahí aparece en la galería de la fe, de los grandes hombres y mujeres de fe, y aparece ahí Rahab, ¿no? Sí, el nombre de y claro, y es hermoso saber, ¿no?, que para Dios nada es imposible, que Él da muchísimas oportunidades. Es lindo ver un Dios que no hace acepción de personas y que ninguna cosa que hagamos o que yo en el futuro pueda hacer o que en el pasado haya hecho sea un límite para la gracia infinita de Dios. Entonces es hermoso. Y es una linda invitación para nuestros oyentes, amigos, familiares, quien sea, de que no importa cuán horrible sea tu vida o tu forma de ser, y cada uno de nosotros también tenemos cosas que mejorar, Dios tiene todo el poder para cambiarte. Es interesante que el apóstol Pablo va a decir allí en Hebreos 11, me faltaría tiempo para hablar de Jefté, de David, ¿no? Y menciona, pues sí, pero tuviste tiempo para hablar de Rahab. Es muy interesante, ¿no? Rahab queda allí mencionado su relato, su experiencia. Y acá permítanme diferir un poquito, creo que Roberto introdució esta idea, diferir un poquito con algunas de las ideas de los conceptos de la lección de escuela sabática y que se me entienda muy bien en lo que voy a plantear. Se explica que esta cuestión de mentir respecto del paradero de los espías tiene que ver con una parte de la degradación moral de la sociedad en la que Rahab vivía. Entonces que Rahab miente no porque esté bien, sino porque actuó mal, pero con buenas intenciones, pero porque en ese contexto de degradación moral entonces no tenía muy claras las cosas, y a pesar de que mintió, Dios le extiende su gracia, etcétera, etcétera. Y a ver, acá quiero
quiero dejarla picando para que la gente reflexione, para que pensemos un poquito. La Biblia expresa con toda claridad que mentir está mal. Ojo, hay algunos que dicen, lo dicen los 10 mandamientos. No, no es verdad, no lo dicen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hablan de levantar falso testimonio contra un prójimo. Es decir, yo digo cosas que no son ciertas respecto de otra persona para perjudicarla. A eso se refiere el mandamiento, no está hablando de la mentira en general. Ahora, sí hay proverbios y sí hay otros pasajes que hablan de la mentira como algo negativo. Y por supuesto Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la verdad es un valor fundamental, importantísimo en la Biblia. Pero lo que siento que en algunas ocasiones como cristianos no nos hemos puesto a reflexionar es en el valor y en la importancia de ejercer una ética cristiana comprometida que muchas veces en el contexto del mundo de pecado en el que vivimos requiere hacer un posicionamiento de valores. ¿A qué me refiero? En este caso de Rahab, yo no creo que Rahab haya mentido porque tenía su moral degradada. Yo creo que en este caso Rahab hizo una valoración de la situación en la que dijo, tengo el valor de la vida en una mano y tengo el valor de la verdad en la otra. Para preservar la vida de estos hombres, yo tengo que mentir. ¿Qué valor es más importante en este contexto? En un mundo ideal en el que no hay pecado, pueden coexistir todos los valores perfectamente. Yo no sé si están así en este mundo y no estoy justificando la mentira. Lo que estoy diciendo es, ella hizo una valoración y en función de eso dijo, la vida de estos hombres está por encima de ser veraz en esta ocasión puntual. Y entonces desvía a las personas porque si decía la verdad tenía que decir que los tenía ahí escondidos y que los matara. ¿Por qué destaco esto? Porque me encantaría que como cristianos pensemos un poquito más. Quien no enfrenta dilemas éticos en el camino de la vida cristiana, por lo general, es porque no se compromete. Comprometerse, jugársela, ser personas activas en nuestra sociedad para mejorar la realidad que nos rodea, muchas veces requiere enfrentarnos a dilemas éticos y tener que hacer una evaluación de valores para elegir qué es lo que Dios nos pide en esa situación. Por supuesto, requiere una profunda conexión con Dios para decidir correctamente. Se entiende que no estoy hablando de que la mentira esté bien. Lo que estoy diciendo es mucho ojo, porque por lo general, esto de los valores y de escondernos detrás de algunas cosas termina siendo una excusa para no comprometernos, para no involucrarnos. Porque cuando nos comprometemos con la realidad que nos rodea, tan manchada y deteriorada por el pecado, muchas veces nos encontramos en situaciones como las de Rahab. Y hay que tomar decisiones en consulta con Dios para saber cuál es el valor que prima en esa circunstancia. Y me parece que es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces la vida tiene mucho más matices que lo que a algunos cristianos nos gusta admitir. Es verdad, y me llama mucho la atención también en el contexto en el que vivía Rahab, y a pesar de ello también creía en el Dios de Israel. De lo contrario no hubiese actuado como actuó, y el deseo también de pertenecer a ese pueblo, más allá de su vida y el contexto en el que vivía. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por ser agente de salvación y por elegir al Dios de Israel. Eso también nos ayuda a entender un poquito de que no somos los únicos, que Dios tiene hijos en todas partes. Y no importa en la situación, en el contexto, en el lugar donde estén, Dios tiene hijos por todas partes, y aquellos que obviamente eligen creer en Él, pues son también agentes de salvación para otro y de bendición para otro, como en este caso lo fue Rahab, salvando la vida de estos dos hombres, de estos dos espías, ¿no? Sí, sin dudas, y hay un reconocimiento muy lindo de Rahab, que si nos ponemos a analizar la lección lo compara con la situación de los gabaonitas, que se presenta en el capítulo 9, como situaciones similares en algunos aspectos, diferentes en otras. El reconocimiento, si bien pareciera ser muy parecido, el reconocimiento que hacen los gabonitas de quién es Dios y el reconocimiento que hace Rahab, hay algunas diferencias. Los gabonitas citan manifestaciones impresionantes de victorias militares que claramente tienen a Dios como el eje, pero Rahab va un poco más allá, afirmando algo que los gabonitas no afirman,
Y es esa frase en el capítulo 2 de Josué, versículo 11, donde dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hay un reconocimiento de Dios como el único Dios verdadero, y no solamente como un Dios poderoso para ganar batallas. Lo de los Gabonitas pareciera limitarse a una perspectiva de, bueno, es más poderoso que nosotros y entonces les da la victoria. El caso de Rahab es distinto, y la forma en la que Rahab se integra al pueblo de Dios sin necesidad de engañar al pueblo de Dios, ni a los espías, ni a nadie, como hicieron los Gabonitas, nos muestra que ella estaba aterrizando el concepto de quién era Dios de una manera mucho más personal y cercana de lo que lo habían hecho los Gabonitas, simplemente motivados por el miedo. Y me pongo a pensar también qué tipo de vínculo tenemos con Dios hoy. Nos acercamos tal vez todos a partir de la admiración de quién es Dios. Pero ¿cuál es ese aterrizaje? Esa admiración me genera temor. Tristemente hay mucha gente que permanece en la práctica religiosa por temor, mientras que hay personas que se acercan a Dios entendiendo que Él manifiesta su gracia, entendiendo que es el único Dios, y con la intención genuina y sincera de desarrollar un vínculo, una relación estrecha con Él. Exactamente. Y si avanzamos un poquito más, aunque siempre dentro del punto de la lección de esta semana que estamos hablando, el Dios de las oportunidades. Otro ejemplo claro que encontramos también fue el de Pedro, después de haber negado a su maestro 3 veces. No sé, es muy famoso ese hecho, ese incidente en la vida de Pedro, ¿no? Y que después inclusive Jesús, aquel a quien lo había traicionado, fue a prepararle el desayuno después de haber resucitado. Eso nos habla de un Dios extraordinario, un Dios maravilloso que tenemos. Nos ama tanto y tanta es su gracia, y que siempre busca cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y Pedro fue llamado para ser pescador de hombres. Esa historia a mí me fascina, porque después de lo que había hecho y a su maestro ya no estaba, ya lo había negado, había fracasado, por lo tanto volvió a su vida pasada, y su vida pasada era pescar peces. Sí. Sin embargo, allí otra vez Jesús fue a buscarlo. Es hermoso ver, ¿no?, como Dios siempre busca al ser humano. No es que nosotros lo buscamos a Él, Él nos busca a nosotros. Exactamente. Y fue, lo buscó, le preparó el desayuno. Es hermoso. Y después lo termina confirmando cuando le pregunta a Pedro nuevamente 3 veces si verdaderamente lo ama, como para confirmar verdaderamente la transformación, el cambio en la vida de Pedro. Y cuántas veces nosotros hemos quizás negado también a Jesús o hemos fracasado, y sin embargo Dios todos los días nos da una nueva oportunidad. Por eso creo que para aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, las invitaciones son para ellos también. Sí. Saber de que Dios nos ama tanto, que como decía en Florencia, no importa lo que hayamos hecho, cuán lejos nos hayamos ido, cuán bajo hayamos caído, Dios nos da una oportunidad nuevamente, y mientras hay vida hay oportunidades, dice por ahí el dicho también, ¿no? Pastor, no sé si algo más quiere agregar respecto de este incidente también en la vida de Pedro. No, aquí es importante recordar que aunque la gracia de Dios nos encuentra donde estamos y nos extiende nuevas oportunidades, somos nosotros los que sufrimos. El deseo de Dios de que experimentemos una gracia transformadora, que no solamente nos saque del hoyo, del pozo cenagoso, como dice la Biblia, sino que además nos permita caminar de la mano de Dios siguiendo sus propósitos para nuestra vida. Tiene que ver con nuestra felicidad, tiene que ver con nuestro desarrollo. Pedro negó a Cristo y recibió una nueva oportunidad, claro que sí, pero también lloró amargamente. Y también Judas traicionó a Jesús, y sin embargo su fin no fue el mismo, aunque la disposición de la gracia perdonadora de Dios estaba tan al alcance de la mano para Judas como que estuvo para Pedro. Entonces, recordemos que la gracia maravillosa de Cristo no significa que elijo hacer cualquier cosa en la vida, total no importa, sino que esa gracia busca transformarnos y guiarnos por un camino, por un sendero nuevo, que nos permita disfrutar de satisfacción, de felicidad, de bienestar, que nos dio un propósito en la vida, como se lo dio a Pedro. La restauración incluyó una misión en el caso de Pedro. Se lo dio a Rahab, que pasó a ser parte del pueblo de Dios y que la encontramos en la genealogía de Cristo. Una cosa increíble. No solamente se le perdonó la vida a ella y a su familia, no solamente se la aceptó como parte del pueblo de Dios, sino que además estuvo entre los ancestros del Mesías. Una cosa increíble. Entonces,
abrazar la gracia de Dios en el paquete completo, no solamente en el perdón de mi pasado, sino en la restauración que hace en mi presente y en una proyección maravillosa hacia el futuro, es importantísimo para que experimentemos como seres humanos una de las cosas que más necesitamos, que es el sentido de propósito en la vida, y es el bienestar que todos buscamos, es vivir con paz, es vivir con un sentido claro de para qué estoy en esta tierra y hacia dónde me dirijo. Es verdad, y siguiendo con esta misma idea, ahí en el capítulo 9 precisamente, cuando por una cuestión de tiempo por ahí no leemos todos los versículos, Josué el capítulo 9, por ahí para aquellos que están con sus Biblias ahí en sus hogares o donde quiera que se encuentren, por allí tomar los primeros 20 versículos y encontramos también una fascinante historia. Cuando oyeron estas cosas, dice el versículo 1, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos, ¿no? Todo ahí andrajosamente vistiéndose como para pasar desapercibidos y tratar de engañar de esta manera. Sin embargo, por ahí otra vez vemos en acción la gracia ahora de parte de Josué finalmente al darse cuenta de lo que estos estaban intentando hacer. Versículo 15 dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Descubriendo por ahí este hecho, tranquilamente el final pudo haber sido otro, ¿no? Sí, me parece tremendo, porque los gabonitas dicen, nosotros escuchamos que Dios ordenó a Moisés, ¿no? Mismo capítulo 9, versículos 23, 24 en especial. Nosotros escuchamos que el orden de Dios fue que liquiden a todos, claro, que destruyan a todos. Entonces, ¿por qué? Y quisimos salvar nuestra vida, y si tenemos que ser siervos, seremos siervos, pero por lo menos vivimos y no vamos a ser aniquilados como pasó con Jericó, como pasó con Ai. Y acá es donde vuelvo al concepto que mencionábamos antes. Claramente los gabonitas tenían el concepto de un Dios poderoso, pero no habían entendido realmente quién era Dios y cuál es el deseo de Dios para el ser humano. Sí, la indicación para Israel fue, con pueblos de fuera de Canaán, pueden analizar la chance de una alianza si ellos se arrepienten. Ahora, con los pueblos cananeos hay que destruirlos a todos. Ahora, Rahab no era parte de los pueblos cananeos y había sido salvada. O sea, claramente la historia muestra que Dios abría la puerta a la posibilidad de que quienes creyeran sinceramente en Él fueran preservados. Los que tuvieran el deseo de arrepentirse de su idolatría y aceptar al Dios verdadero tenían una nueva oportunidad. Y los gabonitas no persiguieron eso, por eso usan de astucia y de engaño. Qué importante es que encontremos la forma adecuada de presentar a Dios. Porque puede que mucha gente, a partir del mal testimonio de algunos que nos decimos cristianos, no estén conociendo cómo es Dios realmente. Si los gabonitas se hubieran acercado con el deseo sincero de conocer quién era Dios, hubieran encontrado seguramente que había oportunidad de misericordia, de gracia, si ellos estaban dispuestos a conocer realmente quién era Dios. Pero usaron de engaño. Y ahí va la lección para nosotros también. Si nosotros nos creemos, los cristianos, tan sabios, tan inteligentes, tan capaces, tan conocedores de la Biblia que ninguno nos va a engañar, mucho cuidado porque nos va a pasar lo de Josué. Que en cuanto nos confiamos y tomamos decisiones sin consultar con Dios, metemos la pata. Y yo creo que de esas podemos encontrar prácticamente todos los días. Entonces, ¿cuánto necesitamos depender de Dios y consultar hasta las cosas más pequeñas? Porque en cuanto confiamos en nuestra propia sabiduría, nos pasa lo que le pasó a Josué. Sin dudas. Chicas. Esa otra lección muy linda, además de muchísimas cosas que yo creo que el tiempo nos da de destacar.
además de muchas cosas como digo que capaz quedaron en el tintero, destacar eso de que ellos tenían bien clarito cómo era el procedimiento para tomar una decisión, ¿no? Y en este caso Josué, por, no sé, capaz se creyó, bueno, ya tomé bien alguna decisión, no sé qué habrá pasado por su cabeza, pero no consultó con el sacerdote, que era el guía, ¿no?, para tomar decisiones que Dios les había encomendado. Tampoco habló con Dios, porque Dios seguro que lo hubiera escuchado. Tomó la decisión de hacer alianza con el de enfrente, y eso también aplica a nosotros. Nosotros quizás tenemos enfrente de nosotros un engaño, algo que no está bueno, pero si yo me mando sola haciendo flor, seguro que voy a ser engañada con la astucia del enemigo. Quizás podemos hablar en la actualidad, pero de seguro que si me encomiendo a Dios cada día, buscándole a Él como mi sacerdote, como mi consejero, cada engaño o astucia del enemigo que se me puede ir enfrente, de seguro Dios me va a ayudar a ver y a evitarme lo malo que pasó después, ¿no? Que estos tuvieron que convivir con los israelitas después cuando no era el propósito de Dios. Pero bueno, de ahí la gracia de Dios luego, ¿no? De igualmente agarrar a este pueblo por el juramento que habían hecho y bueno, que convivan ahí. Así que ojo a tomar decisiones creyéndonos que sabemos las cosas, porque en realidad no sabemos nada, y Dios, que es amoroso, nos va a guiar de seguro cuando le pidamos consulta. Y ahí vemos, ¿no?, la importancia de poder, antes de tomar decisiones, ¿no?, buscar a Dios en oración para que nos pueda guiar y no creernos los sabios que ya lo sabemos todo, ¿no? Exacto. Pastor, ¿algo más para agregar al respecto de lo que dicen las chicas? Excelente, excelente, coincido plenamente. La importancia de esa dependencia plena, de esa vida de oración, que nos permita depender de Dios. A veces parece que las grandes crisis son las que nos muestran con mayor claridad nuestra falta de poder para llevar adelante las situaciones de la vida, y es cuando buscamos a Dios. ¿Por qué tenemos que esperar a que lleguen grandes crisis? ¿Por qué no empezar a practicar en lo cotidiano, en las decisiones chiquititas, en las cosas que creemos que tenemos capacidad para resolver? Practicar esa búsqueda constante de Dios y aprender a vivir por fe, aprender a vivir en dependencia de Dios durante todos los momentos del día, ¿sí? No solamente en nuestro devocional a la mañana, en nuestro encuentro con Dios a la nochecita, que en lo cotidiano, al transitar las actividades del día, tengamos presente que Dios está a nuestro lado y que esa presencia es nuestra oportunidad permanente de consulta para tomar buenas decisiones, para avanzar guiados por el Espíritu de Dios. Creo que ese es el gran desafío de la vida cristiana, dejar de tener a Dios limitado a ciertas áreas, momentos o aspectos de la vida, y que sea nuestra guía permanente. Muy bien, pastor, quedamos con esa última idea, llegamos al final de nuestro programa, se nos terminó el tiempo lamentablemente, podríamos estar horas hablando, conversando de estos temas que nos encantan. Muchísimas gracias, queremos darte nuevamente por estar con nosotros en el programa de hoy, por tus aportes interesantes, y nos quedamos ahí con esa última idea, con esa última reflexión que hacías respecto del tema de esta semana. Muchísimas gracias a ustedes, una alegría enorme acompañarlos, que Dios los bendiga muchísimo en este ministerio maravilloso, y que sigan llevando esperanza y presentando al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, a través de la programación que llevan adelante. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y pases un lindo sábado. Gracias, igualmente. Bueno, muy bien, llegamos al final de nuestro programa, y justito, qué gusto verlo, escucharlo, el pastor Gabriel siempre bien predispuesto, y por supuesto siempre nos deja también su impronta en cuanto a los temas que por ahí hablamos, que dialogamos, que conversamos. No sé si le queda a ustedes algo más para agregar. Creo que podríamos resumir un poco el tema de esta semana. Lo resumimos bastante, sí, por eso corremos con el tiempo, lamentablemente. Roberto, de siempre invitar a la audiencia que abran sus Biblias, o claro, que busquen en internet, para ir siguiendo el hilo de la historia, que la idea no es repasar, o la Biblia no es solo historia vieja, sino que es la palabra de Dios a través de historias para nuestro bien, como ejemplo, como siempre dice Roberto, para nosotros, y que está buenísimo entonces involucrarnos por ahí en historia, pero que se aplica a hoy, no es de antes, es de ahora también. Y es hermoso ver, ¿no, Roberto y Flor, en cada detalle cómo está, ¿no?, la Biblia, porque a lo que se dedicaba, ¿no?, Rap, y Dios podía evitar, ¿no?, y están esos detalles ahí. Eso claramente demuestra que Dios nos ama tanto, y Él, cuando nos acercamos a Él, nos da nuevas oportunidades. Así es. Hasta el nombre y todo se da de esta mujer, sí. Y cuando por ahí quedan aceptados así es porque de alguna manera el autor quiso resaltar también eso, ¿no? Y Dios obviamente guiando, es que quedaron estos registros para nosotros, ¿no? Hasta el nombre inclusive de esta mujer, ¿no? Es que fue una mujer, no
me importa su pasado o su profesión, podríamos decir, sino la fe que demostró ella. Es sorprendente. Ella de oída creyó en un Dios, nombrando y diciendo Dios del cielo y de la tierra, que me llama mucho la atención que en la lección compara con que esa manera de demostrar la soberanía de Dios solo se da quizás en Éxodo, Deuteronomio, cuando habla de los mandamientos, del sábado y demás. Y ella reconoce la soberanía con esas mismas palabras, demostrando quizás así en la Biblia a nosotros la fe magnífica que tuvo ella de creer en ese Dios que había escuchado. Y con ese hecho, con esa acción de fe, siendo valiente, porque también ponía en riesgo su propia vida, si de pronto descubría que estaba encubriendo a 2 espías, le pudo haber traído serios problemas. Aún así todo actuó, digamos, con fe, si bien, dijimos, tuvo que recurrir quizás por ahí a la mentira, eso no lo justifica de alguna manera, pero Dios, claro, pero Dios valora, digamos, el gesto, la acción, no aprueba la mentira, pero sí el gesto de fe de esta mujer, la fe, a tal punto que, bueno, que aparece, como dijimos, ¿no? El registro años más tarde, cuando Pablo lo pone ahí en la lista dentro de los grandes hombres de fe, el nombre de ella, exactamente. ¿Recuerdan las parteras de Moisés? Sí, también, ¿se acuerdan? Es verdad. Ellas también, que pusieron fue lo que a mí su me vida. hizo pensar mucho la mentira. Ellos, pero mintieron y Dios las bendijo sobremanera después. Pero bueno, como decía el pastor, ellas decidieron no cometer homicidio, pero bueno, mintieron. Entonces Dios valoró la fe quizás o la valentía que estas parteras, recordemos, decidieron no matar a todo niño recién nacido, porque bueno, tenían temor de Dios y Dios las recompensa. Entonces está bueno eso de ser fiel a Dios y bueno, Dios te va a recompensar y te va a perdonar lo que hayas decidido, pero fue por temor a Dios, ¿entienden? Por fe y temor a Dios. Y Dios lo valoró y lo justificó y obviamente la gracia alcanzó también su vida, nada más ni nada menos, ¿no? Así que qué linda la lección de esta semana. La verdad que me encantó, porque siempre que hablamos de la gracia de Dios es un tema que a mí me fascina, porque más allá de nuestra pecaminosidad, Dios nos ama y nos ofrece salvación, porque gracia es eso justamente, ¿no? Es darnos algo que no nos merecemos. Y si hay algo que no nos merecemos es salvación, por causa de nuestros pecados precisamente. Pero ahí es donde aparece justamente la gracia salvadora de Cristo, que se acepta solamente mediante la fe. Así de fácil, así de simple, y así de complejo a la vez, porque esta gracia busca también transformar nuestras vidas, pero el primer paso es aceptar este regalo inmerecido que no me merezco, pero lo acepto por fe. Entonces ese es el punto, aceptar la gracia salvadora de Dios, y el resto se encarga luego, obviamente, de Dios de hacer el cambio, la transformación en nuestras vidas. Exactamente, iba a decir nomás una última cosa, que no importa la manera en la que te acercas a Dios, porque en la lección de esta semana vemos una prostituta Rahab y un pueblo, gabonitas o como se pronuncia, perdón si pronuncio mal, una fue por convicción a Dios y otros fueron por miedo, por conveniencia, pero igual la gracia llegó a ¿quiénes? ¿A Rahab nomás o a los dos? A los dos. A los dos, y eso es lo maravilloso de la gracia, llega de la... Vos acercate a Dios nomás, vos que me estás escuchando. Acercate a Dios así como estás, de la manera que sea, y la gracia de Dios después te envuelve, te transforma, y como decía el pastor, el punto es, de todo esto y de todo lo que hacemos, es encontrar la paz. Tanta gente pide paz, cuántas manifestaciones por paz. Y la paz está en Dios. ¿Querés paz para tu vida? Busca a Dios y punto. Él se encarga después de hacernos felices, aunque vivamos en este mundo, pero que sepan que es poquito tiempo porque Él ya volvió a buscarnos. Exactamente. Así que la paz, ese es el punto, no es seguir a un Dios, ni ser dependiente de Él, ni leer, ni que me tenga que ir a la iglesia. El punto es ser feliz y tener paz, no más. ¿Qué más podemos pedir? Y esperanza, sobre todas las cosas, ¿no? Esperanza de salvación. Bueno, hemos llegado entonces, chicas, al final de nuestro programa. Contentos por haber tenido al pastor Gabriel con nosotros en esta mañana. Es un lujo tenerlos a ese tipo de pastores que son familia de la red Nuevo Tiempo y nos sentimos familias, así que agradecerles una vez más por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Y a ustedes, por supuesto, nuestra fiel audiencia que sábado tras sábado se suma, que nos escucha a través de la 92.3 desde la ciudad de Goya, pero también a todos nuestros amigos que nos siguen allí en YouTube. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos sábado tras sábado, por compartir con otros. No olviden suscribirse
¿no? A nuestro canal también, eso nos ayuda y mucho. Nos dejan por ahí un like, si nos quieren dejar un comentario o un saludo desde donde nos están viendo, eso nos ayuda y mucho. Así de simple, con 2 clics, como escucharon ahí, ya basta, ¿no? Somos para ayudarnos. felices, sí, ¿no? Somos felices con eso, con tan poco somos felices. ¿Sí? Y compartan si esto les hace bien a ustedes también. Bueno, chicas, nos despedimos hasta el próximo sábado, ¿les parece? Feliz sábado para los dos. Muy bien, Dios los bendiga a todos. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 9 horas por esta misma frecuencia y por este mismo canal. Que Dios los bendiga a todos. Esto fue Escuela Nuevo Tiempo. Gracias por tu grata compañía. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Nuevo tiempo está aquí, trayendo un nuevo tiempo de amor y paz. Escucha esta estación que hace bien al corazón. La Nuevo Tiempo te desea.